Bienvenidos a El Debate. En el clímax del libro de Job, cuando el hombre que ha sufrido en silencio finalmente es confrontado por Dios, no recibe una respuesta sobre el porqué de su dolor. En cambio, se le presenta un desfile de maravillas de la creación que culmina en dos criaturas enigmáticas. Hoy nos vamos a centrar en la primera, Behemoth. Así es, y la pregunta que ha dividido a teólogos, académicos y, a lectores durante siglos es la que nos ocupa hoy. Cuando Dios describe a esta bestia monumental en Job capítulo 40, ¿nos está presentando un animal real? Quizás un hipopótamo o incluso un dinosaurio, magnificado por la poesía, ¿o estamos más bien ante una poderosa entidad mitológica, un símbolo del caos heredado de las antiguas tradiciones del cercano Oriente? Mi postura es que la evidencia textual, la forma en que Dios habla y describe a la criatura, apunta a un ser físico y real. Yo sostengo que el poder simbólico de Behemoth emana precisamente de su existencia tangible, que sirve para ilustrar el dominio soberano de Dios sobre su creación. Y mi argumento será que reducir a Behemoth a una simple clasificación zoológica es, en mi opinión, un error de categoría. Ignora su profundo arraigo en la mitología y su función simbólica, que es la verdadera clave para entender por qué aparece en este momento tan crucial del libro. Empecemos por el texto mismo entonces. Job 40, versículo 15. Dios le dice a Job, «He aquí ahora a Behemoth». La palabra hebrea que se usa aquí, innená, es muy directa, casi un gesto. Es como si Dios estuviera apuntando con el dedo y diciendo, «Mira justo ahí». No dice imagina a Behemoth, sino míralo. Eso pues sugiere fuertemente que es algo que Job podía ver, algo presente. Es un buen punto de partida, pero esa lectura tan literal nos mete en problemas muy rápido, ¿no crees? Empezando por la anatomía. El texto continúa describiendo su fuerza, sus huesos como barras de bronce, pero luego llegamos a la cola. Dice que mueve su cola como un cedro, Exacto, una imagen de poder y de un tamaño inmenso. pero que destruye la identificación zoológica más común, el hipopótamo. La cola de un hipopótamo es pequeña, casi ridícula. Es como un apéndice corto y aplanado. No se parece en nada a un majestuoso cedro. Aquí, la hipérbole poética parece romperse para entrar directamente en lo fantástico. Entiendo la objeción, es la más clásica. Muchos, como el académico Michael D. Fox, argumentan que la comparación no es con el árbol entero, sino con una rama de cedro, por su rigidez al moverse, no por su tamaño. El poema está usando lenguaje hiperbólico para transmitir una sensación de poder abrumador. No está escribiendo un manual de zoología. El hipopótamo, conocido como el caballo de río, era la criatura terrestre más grande y peligrosa conocida en esa región. Captura la esencia de Behemoth. No me convence esa explicación sobre la rama. La verdad, parece un intento de hacer que el texto encaje a la fuerza. Y eso nos lleva a la otra propuesta literalista, el dinosaurio saurópodo. Algunos defienden que su cola masiva sí encajaría con la descripción del cedro, pero eso abre una caja de Pandora de problemas. Es un anacronismo que ignora por completo el contexto literario de la poesía hebrea antigua. Además, como señala el zoólogo Philip Center, requiere que ignoremos el hecho de que el pensamiento hebreo antiguo no trazaba una línea tan clara entre lo natural y lo sobrenatural como lo hacemos nosotros hoy. Pero si abandonamos por completo la base zoológica, ¿no se derrumba todo el argumento de Dios en esta sección? Justo antes de presentar a Behemoth, Dios ha estado hablando del león, del cuervo, de la cabra montés, del asno salvaje, todos animales reales y observables. ¿Por qué de repente cambiaría una criatura puramente mítica sin ninguna transición? ¿No le quitaría eso toda la fuerza a su demostración de poder sobre el mundo real y tangible? Admito que ese es el punto más fuerte de tu argumento. Si todos los otros animales son reales, la lógica dicta que Behemoth también debería serlo. Sin embargo, el texto mismo nos da pistas de que estamos entrando en un territorio diferente, un plano más cósmico. No tenemos que ir muy lejos. En el capítulo 3, versículo 8, el propio Job, en su desesperación, maldice el día en que nació, invocando a los que son hábiles para despertar a Leviatán.
una expresión poética de una calamidad máxima. ¿O es una referencia directa a prácticas mágicas y mitos sobre encantadores capaces de incitar a monstruos cósmicos? Claramente la idea de estas criaturas primordiales ya estaba en el aire. Y aquí es donde vemos que Behemoth encaja en un patrón muy antiguo, casi universal en el Cercano Oriente. La idea del Caos-Kampf. El combate contra el caos. ¿Te refieres a los mitos de la creación? Exactamente. Es el arquetipo del dios creador que debe someter a un monstruo primigenio para establecer el orden. Lo vemos en la mitología babilónica con el dios Marduk luchando contra la diosa dragón del caos Tiamat. Lo vemos en Egipto con el dios solar Ra luchando cada noche contra la serpiente del caos Apophis. Y en la mitología ugarítica, muy cercana a Israel, tenemos al dios Baal luchando contra el monstruo marino Leatano, un claro pariente de Leviatán. Mi argumento es que el autor de Job está tomando ese conocido arquetipo y dándole un giro monoteísta. Ahí discrepo. El académico Robert Gordis argumenta convincentemente que el propósito del autor es precisamente combatir esa visión politeísta. Al presentar a Behemoth y Leviatán no como dioses rivales que hay que derrotar en una batalla épica, sino como mascotas de Dios, sus obras maestras, el texto está afirmando que no hay poder en el universo, ni siquiera el más caótico, que no haya sido creado por Yahvé y que no esté bajo su control absoluto. Usar un animal real, pero de un poder casi inimaginable para el hombre, sirve mucho mejor a ese propósito monoteísta que evocar un ser de un panteón pagano. Pero es que no son mutuamente excluyentes. El autor sí invoca a ese ser del panteón pagano, pero lo domestica. Behemoth es presentado como el toro del cielo acadio o el becerro del dios El de los ugaríticos, pero aquí es una criatura de Yahvé. El texto dice que come hierba como el buey, pero su poder es cósmico. Esta dualidad es la clave. Además, si miramos cómo la propia tradición judía interpretó a Behemoth, la visión mitológica se refuerza. La literatura posterior, como el libro de Enoc o el Talmud, lo empareja consistentemente con Leviatán y una tercera criatura, el ave Sis, en una tríada cósmica. Son los monstruos primordiales de la tierra, el mar y el aire, reservados para un gran banquete en el final de los tiempos. Aislar a Behemoth de esta rica tradición interpretativa es leer el texto en un vacío cultural. Entiendo el peso de la tradición posterior, pero debemos tener cuidado de no leer hacia atrás e imponer significados que quizás no estaban en la mente del autor original. El argumento de Dios a Job es existencial y práctico, no es una lección de mitología comparada. Job ha acusado a Dios de gobernar el mundo injustamente. Y la respuesta de Dios es, Job, ¿puedes siquiera manejar esta pequeña parte de mi creación? ¿Puedes tú ponerle un anzuelo a Leviatán? ¿Puedes domar a Behemoth? El poder del argumento reside en que Job conoce a estas criaturas, o al menos su reputación, como seres reales e indomables. Si fueran solo personajes de cuento, la pregunta de Dios perdería su mordacidad. Pero el texto lo lleva más allá de lo que cualquier criatura real puede hacer. Dice que Behemoth, aunque un río se desborde, no se inmuta. Tranquilo está, aunque un Jordán entero se estrelle contra su boca. Esto ya no es hipérbole poética sobre un animal grande. Esto es lenguaje puramente mitológico. Ningún animal, por grande que sea, puede beberse un río entero. El texto está operando deliberadamente en un plano donde lo físico y lo simbólico se fusionan. Yo lo veo como el punto máximo de la hipérbole para recalcar su invencibilidad. La función del texto sigue siendo la misma, mostrarle a Job una criatura real cuyo poder es tan inmenso que parece sobrenatural, para que a partir de ahí pueda empezar a imaginar el poder de su creador. Es precisamente porque Behemoth es una bestia real e indomable que puede funcionar como un símbolo eficaz del poder de Dios. Si fuera solo un mito, sería como decir, mira mi poder, he creado un unicornio. Pierde toda la fuerza. Y yo creo que es al revés. Si Behemoth es solo un hipopótamo glorificado, el argumento de Dios parece casi trivial, pero si Behemoth representa algo más profundo, entonces el discurso adquiere una nueva dimensión. Pensemos en las interpretaciones simbólicas que proponen eruditos como Othmar Kiel. Para él, Behemoth y Leviatán son encarnaciones de las fuerzas del caos,
del desorden que amenaza constantemente la creación. El mensaje de Dios a Job no es, mira qué animal tan grande he hecho, sino Job, yo controlo las fuerzas primordiales del caos que a ti te parecen destructivas e injustas. Están dentro de mi creación y sirven a mis propósitos, aunque tú no los entiendas. Veo el atractivo de esa interpretación teológica, pero me parece que le quita el orgullo creador a Dios. El texto lo llama el principio de los caminos de Dios, la principal de sus obras. Esa es una descripción muy extraña para la personificación del caos. Suena más a una obra de arte, a una pieza maestra. Tampoco encaja con la idea, propuesta por otros como Cristo Gordon, de que Behemoth es un símbolo de Satanás. ¿Llamaría a Dios a su archienemigo la obra cumbre de su creación? Me parece una contradicción teológica insostenible. Quizás principio o principal, en hebreo reshit, no se refiere a el mejor, sino a el primero o el más primordial de sus actos creadores sobre los seres vivos terrestres. Y la conexión con Satanás no es tan descabellada si se mira simbólicamente. Se nos presenta una criatura que come hierba como el buey, aparentemente dócil y herbívora, pero que posee un poder oculto y aterrador, con huesos de bronce y una confianza inquebrantable. Es un símbolo perfecto del engaño, del mal que se disfraza de inocencia. Se convierte en un paralelo de la bestia de Apocalipsis 13, que se parece a un cordero, pero habla como un dragón. La confrontación final de Job no sería con un animal, sino con la personificación del adversario que apareció en el prólogo. Esa es una lectura muy ingeniosa, pero requiere demasiados saltos interpretativos. La lectura más directa y económica es que Dios está hablando de lo que dice que está hablando. Un animal que Él hizo junto a ti, como dice el texto, estableciendo una paridad en su acto creador. Ambos, Job y Behemoth, son criaturas. La lección para Job es reconocer su lugar en el orden creado. Él no es el centro del universo, y hay fuerzas en la propia naturaleza que escapan por completo a su control y comprensión. No hace falta invocar a Satanás ni al caos para que la lección sea profunda. La realidad de una criatura así es suficiente. Pero para mí, esa realidad es precisamente el problema. No hay un solo candidato zoológico que encaje sin forzar el texto o ignorar detalles cruciales. Behemoth es en última instancia un monstruo necesario, una figura literaria que encarna la otredad, el poder sublime y aterrador de una creación que no está hecha a la medida del ser humano. Confrontar a Job con un ser así, que es a la vez natural y sobrenatural, físico y mítico, es la forma más poderosa de mostrarle los límites de su entendimiento. Esa, creo yo, es la verdadera lección. A la luz de nuestra conversación, mantengo que la evidencia más fuerte dentro del capítulo 40 de Job apunta a una criatura real y tangible. Su descripción física, aunque poética, el mandato explícito de Dios de observarla y su lugar en el contexto de un listado de otros animales reales, todo sugiere que su poder simbólico se deriva de su existencia concreta. Reducirlo a un mito o a una alegoría es, a mi juicio, restarle fuerza al argumento de Dios, que se basa en su dominio soberano sobre el mundo que ha creado. Por mi parte, concluyo que insistir en encontrarle una identidad zoológica nos distrae de la riqueza poética y teológica del texto. Behemoth es una figura compleja, heredada de las cosmogonías del antiguo Cercano Oriente y reimaginada brillantemente para afirmar la soberanía absoluta de Dios sobre cualquier fuerza, ya sea natural o caótica. Es su naturaleza híbrida entre lo real y lo mítico lo que le otorga su verdadero poder en la narrativa, confrontando a Job no con un animal, sino con el misterio mismo del poder divino. La identidad de Behemoth, ya sea una bestia perdida en el tiempo, un símbolo del caos o una figura mítica, sigue siendo uno de los debates más fascinantes y ricos que nos ofrece el material. Y explorar estas múltiples perspectivas, creo, nos permite apreciar más profundamente la complejidad con la que este antiguo texto aborda las preguntas eternas sobre el poder divino, el sufrimiento humano y el asombroso misterio de la creación.